Como un pequeño proemio, nada más comentarles que, bueno, esta es una propuesta que se construyó a partir de un trabajo de investigación a nivel doctoral, que es una propuesta que, como lo anticipaba María, pues busca romper, ¿no? Con algunas de las, digamos, miradas estandarizadas que venimos trabajando, que encontramos, ¿no? Cuando nos adentramos en el estudio de la construcción social del riesgo y los desastres, y que también desde ciertas posturas, pues tiene ahí, digamos, sus aristas que podrán resultar debatibles, a veces incluso polémicas, pero que me parece que en el contexto que vivimos, sobre todo en regiones como América Latina y muchos de nuestros países, pues tiene también anclajes firmes y bueno, en todo caso, si esto es así o no es así, este tipo de presentaciones y ejercicios y de retroalimentaciones con personas interesadas en el tema como lo son ustedes, pues se va también nutriendo, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que eso, ¿no? Que la propuesta surge en principio muy enfocadamente como una crítica a las caracterizaciones y a las representaciones de la política en los contextos y en los contextos y los escenarios de desastre que tenemos en América Latina, ¿no? En donde lo que nos suelen mostrar como político generalmente pues se da muy de la mano o muy en relación a lógicas partidocráticas o a lógicas electoreras, muy propias también de la democracia representativa, en donde son sobre todo pues estos personajes, ¿no? Vinculados a las élites o a las hegemonías, con quienes se inician y se agotan las dinámicas o las dimensiones, ¿no? Políticas, ¿no? Entonces nos solemos encontrar, cada que nos narran un contexto, un escenario de desastre, este tipo de imágenes, ¿no? Pues bueno, hay que decir que esta mirada de la política se encuentra a su vez, pues determinada en gran medida por las nomenclaturas del desastre asociadas a la figura de la emergencia, ¿no? Eh, la figura del estado de excepción, que ha sido también muy revisada desde los estudios sociales de riesgos y desastres, que son además figuras que a contrapelo de los esfuerzos de los últimos, que será 40, 50 años que estamos tratando ya de desnaturalizar al desastre, pues en este tipo de miradas siguen primando y no nos las podemos acudir estas concepciones fisicalistas, ¿no? En donde la naturaleza vuelve a asumir una y otra vez el papel del gran lobo malo, ¿no? Es decir, hablamos de narrativas en las que propuestas como la de mirar al desastre como proceso, historizar su trayectoria o su ruta, pues son completamente invisibilizadas, ¿no? O sea, no las vemos acá pues puestas en práctica, ¿no? Eh, En estas narrativas, por otro lado, pues los problemas que el desastre trae aparejados se presentan de tal manera que sus soluciones superan, ¿no? O por lo menos así nos dicen, ¿no? Por muchísimo las capacidades de las personas y por lo tanto es necesaria la intervención de actores especializados y el diseño de medidas de gran envergadura, ¿no? Basadas generalmente en conocimientos técnicos que por lo regular, pues derivan de las mismas agendas internacionales que nos están pintando hoy de verde, ¿no? Estos grandes procesos de reproducción del capital, ¿no? Y bueno, lo que yo creo es que esta mirada de la política es, por lo tanto, la puerta de entrada para los paquetes de paliativos, muchas veces de corte asistencialista, y en los que las medidas de corte tecnocrático, contenidas en lo que nos suelen presentar como protección civil, ¿no? Muy en términos generales, que además en su combinación, ¿no? Y más allá de la retórica que nos los muestra como soluciones, pues funcionan más como dispositivos, digamos, de control o de neutralización, ¿no? Política. A mí me gusta este trabajo de este escritor, ¿no? No es un cuate especializado en atender desastres ni nada, es un cuate que está narrando lo que pasó en el 85 en México y nos cuenta ahí más o menos a grandes rasgos que independientemente de todo este fervor que se levanta, ¿no? Y este movimiento además
o fermento social que en México ha sido bastante estudiado, pues una vez que los grandes poderes, ¿no? Como son el Estado, en connivencia con los grandes medios de comunicación, entran en escena, pues terminan en buena medida por aplacar, ¿no? El fermento y todas estas pues, inquietudes, cuestionamientos masivos que empiezan a dirigirse contra pues, los poderes en donde desde las percepciones se ubican las construcciones del desastre, pero que a través de esta imposición, ¿no? A través de la narración de este tipo de política o de la manera en que nos caracterizan a la política, pues terminan por eso, ¿no? Por ser ahí en buena medida como amortizados o neutralizados, ¿no? Y esto significa, pues al menos dos cosas, ¿no? Una es que se le resta, cuando no incluso se desconoce, la capacidad de las personas, pues para oponer sus propias estrategias y enfrentarse a los factores que generan riesgos y para reaccionar en defensa de sus intereses tras el impacto de una manifestación natural, ¿no? En estas narrativas, ¿no? La política siempre es el superhéroe, ¿no? Es el que trae la capa puesta para salvar a un montón de gente que es pobrecita, desvalida, muchas veces incapaz, ¿no? Y una segunda cosa que sucede es que las recetas eh, que nos suelen aplicar, ¿no? Para atender este tipo de fenómenos, pues suelen estar muy homogenizadas, ¿no? O sea, no suelen aplicar la misma receta independientemente de los contextos, ignorando que los riesgos, pues como nos ha dicho también una buena cantidad de literatura, están determinados pues, por contextos y por matices, ¿no? Que son bastante heterogéneos, ¿no? Y por dinámicas, por lógicas que cada sociedad sigue en sus procesos de organización que como sabemos, eh, o dentro de los que sabemos, ¿no? Se determina también el grado de aceptabilidad de los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que continuar mirando a la política bajo estas caracterizaciones o bajo este tipo de formas o de morfologías es, dentro de los estudios sociales del riesgo y los desastres, pues seguir sujetos a la misma matriz de pensamiento en la que el desastre funciona como un mecanismo de control, ¿no? Y esto no es algo que digo yo, esto es algo que han denunciado diversos autores, entre ellos quizá uno de los más recientes es J.C. Gaillard, quien critica la raíz positivista y neocolonial de las que derivan las miradas hegemónicas del desastre y los cuerpos normativos, ¿no? Y de política pública que también de ahí se desprende, ¿no? En esta misma lógica o en esta sintonía lo han denunciado también pues varias posturas que se asumen como decoloniales acá en nuestras regiones y que ven a la política pública y a las estrategias relacionadas con la prevención y el manejo de los desastres como constructos que están estructuralmente pues, supeditados a perspectivas, eso de nuevo, ¿no? Coloniales, neoliberales, muchas veces racistas incluso, que son visiones que provienen otra vez de estas mismas hegemonías, ¿no? De ahí que para muchos, ¿no? Hoy en día la principal política de atención a los desastres sea no otra, sino la que busca su despolitización, ¿no? Y por despolitización, ahí podemos, si quieren, discutirlo, pero manejando una idea que en su momento también habló, escribió incluso Carlos Monsiváis pensando en el sismo del 85, pues tiene básicamente que ver con despegarnos de los problemas y de la realidad que nos deberían atañir, ¿no? La despolitización es todo lo contrario, es como decirnos, pues no, aquí no hay nada para ustedes, volteen para otro lado, sigan su camino, yo me encargo que yo soy el experto, ¿no? Y bueno, por esto considero importante que revisemos, ¿no? La forma en la que dentro de los estudios del riesgo estamos definiendo a la política, ¿no? Porque aún desde propuestas que ostentan una importante carga crítica, creo que podríamos no estar explotando las herramientas analíticas que nos han heredado también, pues, investigaciones y grandes cuerpos de estudio, ¿no? Que nos han proporcionado ahí reflexiones, pues, muy relevantes, que además en su momento significaron verdaderos quiebres, ¿no? Que cambiaron las rutas del abordaje de este tipo de fenómenos. Y cuando les digo esto, estoy pensando en enfoques o bueno, en muchos trabajos que en su momento hizo la red, ¿no? Y en enfoques como los de mirar al desastre como un proceso, en enfoques como el de la perspectiva histórica, ¿no? Enfoques desde los que es posible cuestionar la construcción de desigualdades e injusticias sociales como causales determinantes de un desastre, ¿no?
porque aberrantemente, y aunque, insisto, muchas de estas miradas revisan al desastre desde posiciones críticas, ¿no? Aún y aunque a veces desde estas mismas propuestas, ¿no? Nos sugieren concebir al desastre como un proceso, cuando estas propuestas empiezan a hablar de política, en muchos de estos casos, esa noción que nos presentan de política pues aparece más bien formando parte de una narrativa con un marco temporal mucho más corto, ¿no? En donde se vuelve a conceder más peso al evento y se difumina el proceso, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, aunque son autores que reconocemos, ¿no? Que de alguna manera han problematizado al desastre desde perspectivas sociales que lo complejizan, pues cuando nos platican de la política la suelen ver como un momento, ¿no? O sea, encontramos en estos trabajos a la política muy ubicada en los momentos críticos del desastre. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un sismo. Este sismo provoca, como digo, como en el caso de aquí de la lámina que les presenté antes del 85, ¿no? Pues un gran fermento social. Entonces ahí se encuentra la política, ¿no? Este, ahí es donde finalmente aparece, ¿no? Y ahí, y esto lo mencionan un buen número de trabajos, ¿no? Digo, aquí les mencioné unos cuantos, nada más para ejemplificarlo, pero si se echan un clavado, pues hay muchísimos más, ¿no? En donde parece que el momento de la política es el momento de la crisis, ¿no? Y parece que aún y cuando dentro de estas propuestas se habla del desastre como un proceso, toda la parte anterior a la crisis no existe, como que si no existiera la política, ¿no? Entonces, pues bueno, me pareció importante como poner ahí la lupa, ¿no? Y señalar que aún desde estas perspectivas, ¿no? Que incluso dentro de las más, que aquí se las puse, ¿no? Que una de las más pues no sé si influyentes, pero a lo mejor sí más conocidas, ¿no? Como es la de Olson y Gavronsky, ¿no? Que cuando dicen, ah, sí, para revisar el desastre desde perspectivas políticas, chútate ese trabajo. Y sí, ¿no? Tienen ahí pues una propuesta interesante, pero aún así, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando hablan de política, la manejan o la presentan como una, y cito literalmente en sus propios términos, una asignación autoritaria de valores, ¿no? Lo cual, además de ser una definición conceptualmente anacrónica, porque ellos no lo dicen, ¿no? Hay que meterse uno ahí, echarse un clavado a de dónde abrevaron, digamos, dentro de la teoría política, pues uno se encuentra con que este tipo de definiciones son bastante, pues, antiguas, ¿no? Y lo antiguo no es el problema, ¿no? O sea, esta en concreto es como de los años 50, ¿no? El problema es que no toman en cuenta la evolución que el mismo concepto de política ha venido sufriendo en los años y en las décadas que le sucedieron, ¿no? Es decir, como muchas de las otras concepciones que se suelen encontrar en los estudios sociales del riesgo y los desastres, en este caso, pues es una definición además que está mirando a la política como pues por eso digo de manera anacrónica, ¿no? Como una especie de campo exclusivo de ciertas fuerzas o de ciertos actores, generalmente de grandes escalas, como los gobiernos, como los grandes ONGs, las empresas, etcétera, y en estos tiempos más breves, ¿no? Como les decía, dentro de todo el bagaje que tenemos de investigaciones y estudios relacionados con este tipo de concepciones del desastre, creo que son un poco más fructíferas o más fecundas en términos de análisis político, pues este conjunto, ¿no? De otras propuestas en las que el poder y la política son parte de una historia dictada por los intereses de proyectos generalmente de naturaleza imperialista, que en sus afanes por controlar al resto del mundo perpetraron pues diversas embestidas, ¿no? Una en contra de las relaciones vernáculas establecidas entre seres humanos y naturaleza. Estas, digamos, pues invasiones provocaron desequilibrios y desajustes que eventualmente terminaron por configurar contextos de riesgo en donde no los había, ¿no? Para este tipo de propuestas y muy en el orden del pensamiento crítico de la ecología política latinoamericana, este tipo de proyectos, y así lo señala, ¿no? Los proyectos coloniales y neocoloniales, ¿no? Me refiero a ellos, pues nos han dejado sembrados por todo eso que se define como el sur global, lógicas que siguieron evolucionando, ¿no? Lógicas que emanadas de los procesos coloniales encontraron con el tiempo también anclajes en los gobiernos, en los cuerpos legales y en los mercados,
a los mejores ductos, ¿no? Para seguirse preservando, ¿no? Y yo digo que estos análisis son más fructíferos porque comparados con el anterior grupo de propuestas, pues aquí, por un lado, no se desvanece el enfoque del desastre como proceso, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento a la historia y a las raíces del desastre, y esto hace revisar o cuestionar no solamente a los actores que se encuentran en el momento de los momentos críticos, ¿no? O coyunturales del desastre, si se quiere, ¿no? Sino también nos ayuda para cuestionar a los actores que antecedieron ese momento, ¿no? Y que probablemente, como generalmente sucede, pues tuvieron alguna responsabilidad en la construcción de esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O producción de amenazas que como sabemos, son consustanciales al riesgo, ¿no? En este sentido, yo creo que paradigmas, y para ubicarnos aquí dentro del tema que tiene esta sesión, creo que paradigmas como el de la vulnerabilidad siguen siendo de suma utilidad para revisar al desastre, ¿no? Como fenómeno, sobre todo en contextos como los de América Latina, ¿no? En donde la naturaleza y sus fenómenos suelen ser instrumentalizados como vía, ¿no? Como, sí, como una especie de vía para normalizar ahí relaciones de poder desventajosas en el mejor de los casos, o sea, desventajosas para la mayor parte de las poblaciones, ¿no? O incluso, en el peor de los casos, como herramienta de dominación, ¿no? Este, hay también un buen número de trabajos que nos hablan del desastre, ¿no? Pienso ahorita, así a vuela pluma, en los de Víctor Marquesini, ¿no? En donde el desastre, pues, es como esta posibilidad de inaugurar un estado de excepción, ¿no? Donde es posible ejercer esto que teóricos como Foucault llaman biopoder y gubernamentalidad, que se traducen no en otra cosa, sino en el control de sectores o de grupos sociales generalmente adversos o incómodos a las hegemonías, ¿no? Y por eso yo rescato acá esta propuesta que les puse por aquí del antropólogo A.J. Fass, ¿no? En el que nos ofrece, él está discutiendo acá las posibilidades o las potencialidades analíticas, ¿no? Que sigue teniendo la perspectiva de la vulnerabilidad, entre las que él mismo destaca estas tres, ¿no? Nada más que cuando habla de la posibilidad que ofrece este enfoque, el enfoque de la vulnerabilidad para la politización del desastre, pues tampoco nos ofrece una conceptualización muy concreta de la política, ¿no? Sin embargo, sí nos dice pues que esa posibilidad de la política acá está dada por el cuestionamiento a los órdenes en los que mientras ciertos grupos sociales tienen mayores garantías de seguridad frente a la naturaleza, pues las mayorías se encuentran mayormente expuestas a sus efectos, ¿no? Entonces sí hay por lo menos este elemento que mira la política como ejercicio de contestación, ¿no? Y bueno, en este punto, y para no alargar más como esta parte que era a la crítica de lo que ya hay, pues es que yo propongo la inserción de lo político, ¿no? La inserción de lo político en la conjugación de otras cosas que ya tenemos, ¿no? Eh, y lo hago porque creo que inserir lo político, ¿no? Para revisar y para mirar los desastres es una propuesta que no se pelea, ¿no? Con la aproximación al desastre como proceso y como parte de una determinada historia, y que provee una idea de la política distinta además a las que ya tenemos, ¿no? Que son las que les presenté anteriormente, vamos, son ideas de la política muy de raíz liberal, ¿no? Eh, y aquí, pues bueno, más bien en oposición a ese tipo de ideas, aquí lo político tiene que ver más con este otro tipo de cosas, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, para romper con las inercias liberales que vienen jugando dentro de los modelos de gestión, pero también de los cuerpos digamos, lexicológicos y las nomenclaturas del desastre, pues nos puede dar ahí como bastantes herramientas, ¿no? Con lo político creo que no inventamos en realidad, a ver, por acá les pongo también otras ideas, bueno, les pongo estas tres, ¿no? Que son algunas de las principales ideas. Eh, Me parece que es importante, o sea, para no entrarle, digo, lo político es toda una propuesta larga y bastante robusta, ¿no? De teoría, ¿no? Que se ha trabajado ya desde hace algunos años y que ha cobrado cada vez más relevancia en diversos ámbitos. Pero bueno, como ideas centrales estas, ¿no?
que les pongo. O sea, contrariamente a lo que nos vienen diciendo en muchas de las narrativas que encontramos alrededor de los desastres, ¿no? En donde lo político se nos muestra como la confluencia de voluntades, de energías, etcétera. Pues acá es como diametralmente lo opuesto, ¿no? O sea, lo político acá lo encontramos en los diferendos, ¿no? En la capacidad que tenemos para, para establecer desacuerdos sin que esos desacuerdos nos lleguen necesariamente a conflictos de otra índole, ¿no? O sea, a desacuerdos que de alguna manera nos lleven a reconocer que tú eres diferente, yo soy diferente, pero a partir de esa diferencia podemos empezar a establecer cosas, ¿no? Este, creo que estas ideas, ¿no? O sea, son, digo, ahorita las explico más a detalle, pero bueno, creo que de ahí, de estas poquitas ideas, independientemente de que le podemos seguir rascando a la teoría en muchas vertientes, porque hay realmente muchas ideas que creo que podrían tener buen aterrizaje dentro de los estudios sociales del riesgo y los desastres, pero bueno, estas por lo pronto y como para fijar un referente, ¿no? Eh, y bueno, con base en estas ideas podemos decir entonces que lo político, ¿no? Digo, si las leyeron, no las leí yo también pensando que ustedes las están también leyendo, pero bueno, lo político, entre sus virtudes, digamos, que tiene estas que enlisto acá y quizá bastantes otras, ¿no? Pero bueno, creo que aquí me interesaba destacar algunas de las que para mí son más importantes, ¿no? Lo político arraiga territorialmente a los riesgos de desastre, evitando así las abstracciones, ¿no? O sea, como lo político tiene que ver con las circunstancias que definen a los sujetos, pues esas circunstancias generalmente están en los entornos más inmediatos de los sujetos, ¿no? Esto nos ayuda a no llevar al riesgo, por ejemplo, a abstracciones que de repente nos presentan a todos los sujetos por igual, ¿no? Eh, esta la puse por ahí dos veces, ¿no? Pero este, lo político hace de la construcción social del riesgo un asunto más contencioso que técnico en realidad, ¿no? Y si atendemos propuestas como las de Mary Douglas, por ejemplo, ¿no? Que dentro de la antropología ha sido pues bastante referencial, nos vamos a encontrar que el riesgo se construye no a partir tanto de acuerdos, sino que sus grados de aceptabilidad se dan en buena medida a raíz de confrontaciones y conflictos, ¿no? Creo que lo político desde un lente histórico eh, nos ayuda a que la agencia aparezca no nada más en los momentos en donde, como nos muestran acá las televisoras, no, miren, si somos capaces de unirnos, ¿no? Porque ya llegó el desastre, ¿no? Con esta heroicización del pueblo, ¿no? En donde de repente es el único momento en el que se ve, ¿no? Que las personas son capaces, pero solo para ayudar gente, ¿no? Ya después déjame a mí la reconstrucción, déjame a mí todo lo que sigue, pero además nunca ven las capacidades hacia atrás, ¿no? Y creo que lo político manejado desde un lente histórico, pues nos ayuda a mirar la agencia en todo, en la ruta, en la trayectoria o el proceso del desastre y no únicamente en estos momentos coyunturales, ¿no? Creo que esto tiene implicaciones, pues, relevantes, ¿no? Para la manera en la que presentamos a los sujetos, porque pues nos ayuda a mostrar que los sujetos que aparecen ahí son sujetos también históricos, ¿no? Y no son necesariamente este sujeto vulnerable, minusválido, necesitado de ayuda, ¿no? Cuando observamos cómo se construye el riesgo a través de lo político, pues vemos que a cada paso o en cada una de las etapas, ¿no? De la construcción, si es que tiene muchas etapas, ¿no? Habrá riesgos que se construyen de otras maneras, o digo, en etapas más o en procesos más cortos, trayectorias más cortas, habrá otros que se construyen en trayectorias más largas, pero bueno, lo importante es que aquí se puede poner de manifiesto que en cada una de esos pasos o etapas, pues hay también una contestación por parte de los sujetos, ¿no? O sea, que el sujeto no recibe de buenas a primeras los riesgos con los que tiene que lidiar o el desastre que le cae encima, sino que en cada una de esas etapas también ha hecho algo, ¿no? Para contrarrestar los efectos que dentro de sus propias percepciones, valga la redundancia, percibe como peligrosos, ¿no? Y bueno, con lo político, ¿no? Al verlo así como un intercambio contencioso, pues nos podemos dar cuenta que hay responsabilidades tras los desastres que vemos materializarse, ¿no? Tras el impacto de determinados fenómenos. Y esto nos ayuda pues, a romper un poco con estas narrativas que nos presentan al sismo, al huracán,
como los chivos expiatorios, ¿no? Como, como los lobos malos del cuento. Y a tener mayor claridad, ¿no? Sobre, porque además de esos los podemos ver casi casi ahorita en tiempo real cuando nos podemos observar el proceder de las empresas de minería, de las eólicas, ¿no? De todos estos procesos extractivos que se están dando con una conciencia en realidad, ¿no? No, no es que no estén vislumbrando los riesgos, ¿no? O sea, hay decisión, o sea, hay procesos de riesgo o desde este punto de vista, digamos, podemos ver que los procesos de construcción social del riesgo se dan también a partir de decisiones claras y puntuales, ¿no? En donde, pues, las responsabilidades también están ahí a la vista, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Creo que dentro, en su conjunto, ¿no? Y a reserva de lo que podamos seguir discutiendo, pues la construcción del riesgo mirada desde lo político, ¿no? Y este carácter litigioso, contencioso que tiene, pues nos ayuda a extraerlo también un tanto de las narraciones, pues que lo han reducido a funcionar como un asunto técnico, ¿no? Y bueno, creo que como digo, seguramente ustedes también están concluyendo, ahora quien lo esté concluyendo, con lo político no nos estamos inventando en realidad ningún hilo negro, ¿no? Sino más bien creo que la figura ayuda a apuntalar las perspectivas críticas que ya existen, ¿no? Perspectivas críticas que además estoy seguro, ¿no? Que una gran mayoría ha salido de América Latina y de grupos de estudio como los de la red, ¿no? Y que bueno, cuando lo operativizamos puede funcionar más o menos así, ¿no? Nomás hay que para diagramarlo, ¿no? Seguimos viendo el desastre como proceso, ¿no? Seguimos usando la perspectiva histórica, seguimos revisando también, o sea, revisando el desastre a partir del paradigma de la vulnerabilidad, sin separar al riesgo de los contextos en el que éste se gesta, y a partir del uso de lo político, pues podemos ver la actuación de estos actores, ¿no? Eh, que generalmente son actores que se desenvuelven en escalas macro, pero también podemos contrastar los efectos de los actos de estos actores en la interrelación con la agencia humana, ¿no? Eh, y de esta manera creo que podemos leer al desastre pues como el resultado, sí, de acciones o de actores de poderes de estas grandes escalas, pero también podemos llevar cada una de estas grandes escalas a los contextos locales, ¿no? Es decir, si pensamos en líderes políticos, pues vamos a encontrar dónde está la representación de ese liderazgo político en el contexto local, ¿no? Que realmente va a ser un político quizá no de este tamaño como el que aparecía aquí en la primera plana, que era el presidente de México, pero sí hay siempre, digamos que de estos grandes actores en los contextos locales, lo que algunos llaman brokers, ¿no? Los brokers del capitalismo, los brokers de la política, los brokers de las instituciones a nivel local, ¿no? Y pues bueno, creo que evadimos además, cuando lo vemos en estas interacciones, eh, para enfatizar nada más un poco, pues evadimos como caer en la victimización de las personas porque estamos de alguna manera dándole también o prestándole atención a la forma en la que funciona la agencia humana, ¿no? Y pues bueno, por estas consideraciones, una de las principales cosas que se pueden quizá llegar a concluir, ¿no? Que a veces o no deja de resultar polémica, pero que insisto, creo que al menos se debe de debatir y de hablar, sobre todo en contextos en los de América Latina, donde no es noticia para nadie quienes estamos viviendo y experimentando y además estudiando también estos aspectos, pues sabemos que hay hondas condiciones de injusticia, ¿no? También con largas historias en donde pues a veces conviene, ¿no? O la misma realidad nos está sugiriendo dejar todas las concepciones técnicas de gestión o prevención de los desastres para empezar a poner la mirada en este otro tipo de procesos, ¿no? Eh, Desde este tipo de miradas, el desastre aparece pues no tanto como eso, ¿no? Como un asunto de carácter que se puede gobernar desde la técnica, sino que es una cuestión de la forma en la que se ejerce el poder, ¿no? Y por lo tanto, para este tipo de perspectivas, pues el ente se coloca no en los lugares en donde explota, digamos, ¿no? El fenómeno natural del caso, sino en los lugares en donde se ejerce el poder, ¿no? Ahí es donde se pone la mirada, ¿no? Eh, para muchos dentro de estas perspectivas, o para algunos dentro de estas perspectivas,
el desastre pues no es difícilmente gestionable según los términos de la política pública y los cuerpos normativos vigentes, ¿no? Más bien, en todo caso, las condiciones que hacen posible el desastre se combaten o se disputan a través de este tipo de demandas, ¿no? Demandas que además, pues si queremos hablar de prevención en determinados contextos, ¿no? Sobre todo en contextos que han sufrido la depredación, la extracción inmoderada, incluso el desplazamiento y violencias de diverso tipo, pues tienen mucho más sentido, ¿no? Eh, Creo que o sea, en términos de prevención, pues este tipo de acciones son mucho más fértiles que incluso otras, ¿no? Que luego nos presentan como las grandes salvaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas figuras como la resiliencia, la buena gobernanza y todo un cuerpo en general de recetas, ¿no? Que generalmente son emanadas de las agendas de sostenibilidad que poco o a veces nada cuestionan las relaciones de poder en las que se jerarquiza el valor de la vida y que proveen a algunos grupos de ciertas garantías frente a la naturaleza, pues que a otros se nos niegan, ¿no? Entonces son cuestiones que se dirimen más en ese tipo de intercambios y no en otros, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta va por ahí. Quizá podamos seguir platicando más de lo político, pero bueno, yo por el momento y para no aburrirlos, aquí la dejaría. Muchas gracias.